Tenía el matrimonio perfecto, hasta la tarde en que descubrí que mi hogar era solo el escenario de una elaborada farsa. Mi nombre es Isabela de la Torre, y en ese entonces mi mundo giraba en torno a Ricardo Balbuena. Él era el sol, un político carismático con un futuro brillante, y yo, la única heredera del consorcio de la Torre, había decidido voluntariamente convertirme en su sombra, en su apoyo incondicional. Creía que nuestro amor era un refugio, un pacto sagrado. Nuestro hogar, una mansión que había pertenecido a mi familia por generaciones, no era para mí un símbolo de riqueza, sino el nido que construíamos para nuestro futuro. Cada cena que organizaba para sus aliados políticos, cada discurso que le ayudaba a ensayar, lo hacía con la convicción ciega de que estábamos en el mismo equipo. Subestimé la profundidad de su resentimiento, la ponzoña que se ocultaba tras su sonrisa encantadora. Creía que amaba a la mujer, no la llave que abría las bóvedas de mi familia. El día de nuestro aniversario encapsuló perfectamente la ilusión en la que vivía. Recuerdo haber pasado la mañana entera organizando una sorpresa, una cena íntima solo para nosotros dos, con su platillo favorito y el vino de nuestra luna de miel. Sus padres, los Balbuena, me llamaron para desearme un feliz día, su voz empalagosa derramando bendiciones sobre la hija que siempre quisieron. Por la tarde, Ricardo me envió un mensaje. Eres mi ancla, mi todo. No puedo esperar a celebrar contigo esta noche. Cada palabra era una pincelada más en el retrato de una mentira perfecta. Yo le creía. Creía que su ambición era por nosotros, no a costa de mí. Esa tarde, mientras conducía a casa con el corazón lleno de una felicidad ingenua, no tenía idea de que no me dirigía a una celebración, sino al epicentro de mi propia demolición, donde escucharía la frase que lo cambiaría todo para siempre. El viaje a casa fue una sinfonía de feliz ignorancia. El sol poniente pintaba el cielo con tonos naranjas y rosados, un telón de fondo perfecto para la velada perfecta que había planeado. Estacioné mi auto y entré en el gran vestíbulo de nuestra mansión, sintiendo el silencio interior extrañamente pesado. Esperaba encontrar a Ricardo esperándome, quizás con una sonrisa juvenil, ansioso por nuestra celebración. En cambio, la casa estaba quieta. Lo llamé por su nombre, pero solo el eco respondió. Un bajo murmullo de voces me atrajo hacia su estudio al final del largo pasillo de mármol. Sonreí para mis adentros, pensando que estaba atrapado en una llamada política de última hora. Decidí esperar justo afuera, queriendo sorprenderlo en el momento en que terminara. Esa decisión, ese simple acto de detenerme ante una puerta entreabierta, fue el punto de inflexión sobre el cual toda mi existencia giraría, pasando de un sueño dorado a una pesadilla despierta. Me apoyé contra la pared fría, el sonido de su voz filtrándose por la rendija de la puerta. Pero no era el tono cálido y afectuoso que usaba conmigo. Este era cortante, conspirador. Y entonces, escuché otra voz, una risa femenina, sedosa y cruel. Valeria Montes, su asesora de imagen. Mi corazón dio un vuelco doloroso. No era una llamada de trabajo. Me quedé paralizada, convertida en una estatua de hielo mientras sus palabras me llegaban como fragmentos de vidrio. Hablaban de mí, se reían de mi confianza, de cómo yo manejaba las finanzas de la familia con una inocencia tan conveniente. Cada risa era una daga que se hundía más profundo, desangrando la fe que había depositado en él. Escuché cómo detallaban su plan, cómo habían estado fabricando un historial de inestabilidad emocional durante meses, usando mi duelo por la muerte de mi padre como su principal pieza de evidencia. El aire se volvió espeso, difícil de respirar. El golpe final llegó con una claridad brutal, pronunciado por la voz del hombre al que le había entregado mi vida. «No te preocupes», le dijo Ricardo a Valeria, su tono lleno de una arrogancia triunfante que nunca antes había escuchado. «El juez se tragará todo. Las locas no administran herencias». La frase no solo rompió mi corazón, pulverizó mi alma. Se quedó suspendida en el aire, un epitafio para la mujer que fui. Segundos después,
El sonido inconfundible de un corcho de champán al descorcharse fue como un disparo en la quietud de mi mundo destrozado. Celebraban mi ejecución social y mental. En esa llamada también estaba un psiquiatra, un tal doctor Morales, quien confirmaba con jerga médica la farsa que habían construido. No era solo una infidelidad, era un golpe de Estado, una conspiración meticulosamente planeada para robarme mi fortuna, mi libertad y mi propia identidad. En ese pasillo, la Isabela de la Torre que amaba incondicionalmente murió. No hubo lágrimas, no hubo un grito ahogado. El dolor era tan inmenso, tan absoluto, que se transmutó instantáneamente en algo más. Se convirtió en un frío glacial, una calma aterradora que se asentó en la médula de mis huesos. El shock dio paso a una claridad afilada como un diamante. Me di la vuelta sin hacer un solo ruido, mis movimientos fluidos y silenciosos, y me retiré a nuestra habitación. Me miré en el espejo y no reconocí a la mujer que me devolvía la mirada. Sus ojos, antes llenos de amor, ahora eran dos pozos de hielo calculador. Comprendí que mi única oportunidad de sobrevivir no era luchar contra ellos de frente, sino jugar su juego mejor que ellos. Debía convertirme en la mujer frágil e inestable que querían que fuera, al menos por ahora. La máscara estaba puesta. La guerra había comenzado. A la mañana siguiente, la obra de teatro alcanzó su clímax. Ricardo entró en la habitación con una expresión de profunda y falsa preocupación grabada en su rostro, flanqueado por sus padres, cuyas miradas compungidas eran una obra maestra de la hipocresía, y el doctor Morales. Organizaron una intervención. Con voces suaves y condescendientes, enumeraron mis supuestos delirios. Mi dedicación a la fundación de mi padre era una obsesión. Mis noches de insomnio eran paranoia. Mi insistencia en revisar los contratos del consorcio era una manía controladora. Yo no dije nada. Escuché cada mentira, cada palabra retorcida, y las archivé en el palacio de mi memoria, catalogándolas como munición para el futuro. Dejé que me escoltaran fuera de mi propia casa, mi calma visiblemente desconcertándolos. No entendían que no me estaban llevando a una prisión. Me estaban llevando a mi campo de entrenamiento. Estaban entregando a su enemiga el tiempo y el aislamiento que necesitaba para planificar su aniquilación total. La primera noche en la clínica fue un borrón de sedantes y sábanas de seda. Me habían despojado de todo: mi teléfono, mi nombre, mi libertad. La habitación era lujosa, más parecida a la suite de un hotel de 5 estrellas que a una celda, pero las ventanas no se abrían y el silencio era tan pesado que aplastaba. Era una jaula dorada diseñada para quebrar el espíritu. Estaba tumbada, mirando el techo blanco e impecable, cuando la puerta se abrió con un suave chasquido. Un hombre con bata blanca entró, su rostro en la penumbra. Era mi psiquiatra asignado, la pieza final en el plan de Ricardo para certificar mi locura. Esperaba ver al doctor Morales o a algún otro cómplice, pero cuando se acercó a la luz de la lámpara de noche, el aire abandonó mis pulmones. El mundo, que se había detenido, de repente giró violentamente sobre un nuevo eje. No era un extraño, era un fantasma de mi pasado, un capítulo que creía cerrado para siempre. Era el doctor Alejandro Reyes. Mi Alejandro. El joven idealista con el que había estudiado finanzas en la universidad. El hombre que se había enamorado de mi mente mucho antes de que el apellido de la Torre significara algo más que un dato en mi expediente. Nos habíamos separado porque él eligió seguir su vocación en medicina y yo, tontamente, elegí a Ricardo. El reconocimiento en sus ojos fue instantáneo, una mezcla de shock y una profunda preocupación que no era fingida. Vi cómo su mente profesional luchaba contra el recuerdo personal. En ese instante, todo cambió. El dolor agudo de la traición no desapareció, sino que se cristalizó, transformándose de un veneno que me paralizaba en un diamante afilado. El destino no me había abandonado. Me había entregado un arma. El plan perfecto de Ricardo no contaba con que mi carcelero fuera la única persona en el mundo que sabía, sin lugar a dudas,
que yo no estaba loca. Me incorporé lentamente en la cama, la niebla de los sedantes disipándose ante la adrenalina de la oportunidad. Él dio un paso adelante. Su boca se abrió para decir mi nombre con esa familiar mezcla de afecto y pena. Lo detuve levantando una mano. No necesitaba su compasión. No necesitaba que me rescatara. Necesitaba un cómplice. Lo miré fijamente, dejando que viera la ausencia total de lágrimas. La calma gélida que ahora reinaba donde antes había un corazón roto. Mi voz, cuando salió, era irreconocible para mí misma, plana, desprovista de emoción, cortante como el filo de un bisturí. Alejandro, dije, y su nombre sonó como una orden. Necesito que finjas que me estás tratando, pero en realidad, vas a ayudarme a quemar su mundo hasta los cimientos. La víctima que habían arrastrado hasta aquí había muerto en el pasillo de mi casa. En su lugar, había nacido una estratega, y acababa de encontrar a su primer general. El silencio que siguió a mis palabras fue denso. Vi un torbellino de emociones en los ojos de Alejandro. Sorpresa, duda, y luego, una chispa de la vieja admiración. Vio a la mujer que había desafiado a profesores en la universidad, no a la paciente rota que le habían descrito. No hizo preguntas sobre mi estado. Mi tono se lo había dicho todo. Simplemente asintió, una sola y lenta inclinación de cabeza que selló nuestro pacto. La guerra ya no era una fantasía de mi mente adolorida. Ahora tenía un plan de batalla y un aliado en el corazón del territorio enemigo. Ricardo creía haberme encerrado en una prisión para anularme, pero en su arrogancia, me había entregado el santuario perfecto, un lugar sin distracciones, con tiempo ilimitado y un canal secreto hacia el mundo exterior. Me había dado un laboratorio para diseñar su destrucción. La cacería había comenzado, y el cazador ahora estaba dentro de la jaula, observando a su presa desprevenida. Mis días en la clínica se convirtieron en el epicentro de mi comando de guerra. Mientras el mundo exterior me creía sedada y rota, yo estaba más lúcida que nunca. Alejandro se convirtió en mis ojos, mis oídos y mis manos. Nuestra primera jugada tenía que ser decisiva, un golpe que no pudieran ignorar, pero cuyo origen no pudieran rastrear hasta mí. El objetivo, su sangre vital, el dinero. Mi padre, un genio paranoico, había incrustado en la estructura legal del consorcio de la Torre una salvaguarda, una bomba de tiempo legal llamada la cláusula centinela. Estaba diseñada para activarse si yo era declarada mentalmente incapacitada sin el consentimiento de un comité médico designado por el propio consorcio. Su propósito era simple y brutal: congelar el 90% de los activos líquidos y revocar instantáneamente todos los poderes notariales. Ricardo, en su prisa por encerrarme, había olvidado leer la letra pequeña. Había activado la trampa él mismo. La ejecución requería una delicadeza absoluta. Alejandro tenía que sacar de la clínica un poder notarial que yo había redactado, autorizando a mi abogado de confianza, el señor Ferrer, un hombre cuya lealtad a mi padre era casi religiosa, a invocar la cláusula centinela. El riesgo era inmenso. Si lo atrapaban, la carrera de Alejandro terminaría y mi plan se desmoronaría. Le entregué el documento, mi firma deliberadamente temblorosa, un detalle artístico para la narrativa de mi fragilidad. Si te preguntan, diles que tuve un momento de lucidez y me obsesioné con proteger el legado de papá. Le instruí con una calma gélida. Él asintió, su rostro una máscara de profesionalismo que ocultaba el nerviosismo de un conspirador. Observé cómo se marchaba, no con gratitud, sino con la fría apreciación de un general que envía a su mejor soldado a una misión crucial tras las líneas enemigas. El hacha financiera cayó sin previo aviso. Imagino la escena con una satisfacción glacial, una película que se reproduce en mi mente con los detalles que Ferrer me transmitió a través de Alejandro. Ricardo y Valeria están en un restaurante exclusivo, celebrando su inminente victoria. Él saca la tarjeta de crédito de platino del consorcio para pagar una cuenta exorbitante. Es rechazada. Su sonrisa se congela. Intenta con otra, la personal, vinculada a nuestras cuentas conjuntas. Rechazada.
Un sudor frío perla su frente mientras Valeria lo mira con una impaciencia creciente. No era un simple error bancario, era una aniquilación financiera. De la noche a la mañana, el imperio al que creía tener acceso ilimitado se había convertido en un espejismo. Las cuentas estaban congeladas, las líneas de crédito revocadas, los fondos de inversión inaccesibles. Estaba atrapado en una jaula de oro con las puertas cerradas y sin la llave. Su reacción fue exactamente la que predije: confusión, seguida de una ira impotente. Ricardo, en la privacidad de nuestra mansión, seguramente estalló. Culpó a los bancos, a los contadores, incluso a Valeria por algún gasto extravagante. Su arrogancia le impedía considerar la posibilidad más remota: que yo, la esposa dócil y rota, pudiera ser la arquitecta de su ruina. Llamaron frenéticamente al señor Ferrer, quien los recibió con un muro de jerga legal impenetrable, citando protocolos de seguridad y auditorías internas. Los dejó en un limbo de burocracia, alimentando su frustración y su ceguera. Creían que estaban luchando contra el sistema, sin darse cuenta de que el sistema ahora trabajaba para mí. Su subestimación no era solo un insulto, se había convertido en mi mejor camuflaje, mi arma más poderosa. Con Ricardo desestabilizado financieramente, era hora de abrir un segundo frente. Su posición en el consorcio, su asiento en el consejo directivo era su mayor fuente de orgullo, el símbolo de que había llegado. Usando la laptop encriptada que Alejandro me proporcionó, me sumergí en la red interna de la compañía. Fue como volver a casa. Cada archivo, cada hoja de cálculo, era un territorio familiar. Mis dedos se movían con una velocidad y precisión que había olvidado que poseía, navegando por los servidores como un fantasma en mi propia máquina. La Isabela que ayudaba a su esposo a ensayar discursos había sido reemplazada por la analista financiera educada en Wharton y estaba a punto de realizar la auditoría más hostil de la historia del consorcio de la Torre. La presa ahora tenía acceso a los planos de la trampa del cazador. No me tomó mucho tiempo encontrar lo que buscaba. Ricardo era ambicioso, pero también descuidado. Su proyecto estrella, un desarrollo inmobiliario de lujo, era una fachada para un desvío masivo de fondos. Las pruebas estaban por todas partes. Facturas infladas de empresas fantasma, contratos adjudicados a corporaciones ficticias controladas por sus socios, transferencias millonarias a cuentas offshore. Era un esquema tan burdo que solo podía existir bajo la presunción de que nadie se atrevería a investigar al yerno del fundador. Cada cifra que descubría alimentaba mi furia fría, transformándola en un enfoque quirúrgico. No iba a exponerlo con un escándalo explosivo. Eso sería demasiado rápido, demasiado misericordioso. Iba a desmantelarlo pieza por pieza, haciendo que sus propios aliados se convirtieran en sus verdugos. Mi estrategia era sembrar el pánico. En lugar de filtrar toda la evidencia, compilé un dossier anónimo. Contenía solo fragmentos, un par de facturas sospechosas, el esquema de una de las empresas fantasma, un correo electrónico ambiguo pero incriminatorio. Era suficiente para encender un fuego, pero no para revelar la magnitud del incendio ni la identidad del pirómano. Quería que Ricardo sintiera que las paredes se cerraban a su alrededor, que sospechara de todos, que su mundo de alianzas y confianza se convirtiera en un nido de víboras. La paranoia sería mi aliada, un veneno que yo administraría lentamente hasta que consumiera por completo su cordura y sus relaciones. La guerra psicológica había comenzado. Sabía exactamente a quién enviar el paquete. Elena Morales, la directora más antigua del consejo, una mujer de acero que había sido la mano derecha de mi padre durante 30 años. Despreciaba a Ricardo, a quien consideraba un advenedizo vulgar e incompetente. Su lealtad no era hacia mí, sino hacia el legado de mi padre y la integridad del consorcio. A través de una serie de servidores proxy y correos electrónicos anónimos, el dossier llegó a su bandeja de entrada a las 3 de la madrugada. No necesitaba estar allí para saber lo que sucedería. Elena Morales no dormiría. Se sentaría en su oficina, con una taza de café negro, y el descubrimiento de la posible traición de Ricardo se convertiría en su cruzada personal.
Yo no había enviado una simple denuncia. Había desatado a un sabueso. El efecto fue inmediato y devastador. Tal como me informó Ferrer, la señora Morales convocó una reunión extraoficial del Comité de Auditoría al día siguiente. No hubo acusaciones formales, solo preguntas. Preguntas afiladas y precisas sobre sobrecostos, sobre la elección de ciertos contratistas, sobre proyecciones financieras que no cuadraban. Ricardo fue tomado por sorpresa, tartamudeó, dio excusas vagas, prometió informes que nunca podría entregar. Sus aliados en el consejo, sintiendo el olor a sangre en el agua, comenzaron a tomar una distancia prudente. La auditoría interna que se ordenó ese día no era una formalidad, era una sentencia de muerte profesional. Ricardo salió de esa reunión pálido, convencido de que tenía un traidor en su círculo más íntimo. Su paranoia ya no era una posibilidad, era una certeza. Mientras el pánico se apoderaba de su vida profesional, yo intensificaba la tortura psicológica en el ámbito personal. Utilicé las visitas de Ricardo a la clínica como un laboratorio. Antes de cada encuentro, le daba a Alejandro un guión sutil. Él debía hacer preguntas inocentes, comentarios casuales diseñados para explotar las inseguridades de Ricardo. ¿Has notado que Valeria parece muy tranquila con todo esto? Es admirable cómo maneja la presión, le decía a Alejandro con una falsa admiración. O, escuché que algunos en el consejo están preocupados por el liderazgo durante esta crisis. Espero que no afecte tu posición. Cada palabra era una gota de ácido, diseñada para corroer la confianza entre Ricardo y su cómplice, para hacerle dudar de la lealtad de la única persona en la que creía poder confiar. La presión funcionó. Las grietas en su alianza comenzaron a mostrarse. Ricardo, ahogado por los problemas financieros y acorralado en la empresa, se volvió errático y volátil. Según un contacto de Ferrer, las discusiones entre él y Valeria se hicieron cada vez más frecuentes y virulentas. Él la acusaba de ser descuidada, de haber hablado de más, de atraer una atención no deseada. Ella, por su parte, veía su creciente paranoia no como una consecuencia de mis ataques, sino como una debilidad inherente en él. Empezó a verlo como un lastre, una amenaza para su propia ambición. Yo los observaba desde lejos, a través de los informes de mis aliados, mientras se devoraban mutuamente, exactamente como había planeado. Estaba convirtiendo su sociedad criminal en una celda de dos prisioneros que se culpaban el uno al otro por su encarcelamiento. Justo cuando sentía que tenía el control absoluto, el destino me recordó que la guerra nunca es predecible. La clínica anunció una inspección sorpresa de la administración estatal. Parte del protocolo incluía registros aleatorios de las habitaciones de los pacientes en busca de artículos no autorizados. El pánico me golpeó como una ráfaga de viento helado. La laptop encriptada, mi nexo con el mundo y el arsenal de mi venganza, estaba escondida en un compartimento secreto en la base de mi armario. Alejandro estaba en otra ala del edificio. No había tiempo para advertirle. Por primera vez en semanas, sentí el sabor del miedo. Mi plan, tan meticulosamente construido, estaba a punto de ser descubierto por un simple control de rutina. La victoria, que parecía tan cercana, de repente pendía de un hilo. Mi mente se aceleró. No podía permitir que encontraran esa computadora. Mientras oía los pasos de los inspectores y una enfermera acercándose por el pasillo, tomé una decisión en una fracción de segundo. Tenía que usar la única arma que ellos mismos me habían dado, mi supuesta locura. En el instante en que abrieron la puerta, desaté el infierno. Comencé a gritar, a llorar desconsoladamente, a hablar con mi padre como si estuviera en la habitación. Arrojé los cojines de seda contra la pared, creando una escena de caos y angustia tan convincente que los inspectores se detuvieron en seco, desconcertados. Su misión de buscar contrabando fue instantáneamente eclipsada por la necesidad de manejar a una paciente en plena crisis. En medio de la conmoción, Alejandro llegó, alertado por el alboroto, y con una calma profesional, me guió hacia la cama mientras, con un movimiento imperceptible, sacaba la laptop de su escondite y la ocultaba bajo su bata. El incidente, aunque aterrador, fue una bendición disfrazada. Mi episodio fue tan dramático y creíble que no solo desvió la atención,
sino que reforzó mi diagnóstico ante el personal de la clínica. Los inspectores se fueron con notas sobre mi severa inestabilidad, consolidando la narrativa de Ricardo sin que él lo supiera. Esa noche, la adrenalina dio paso a una nueva y más dura determinación. El casi fracaso me enseñó una lección vital. No podía permitirme un juego largo. Necesitaba acelerar el final. El riesgo de exposición era demasiado grande. Había desestabilizado sus finanzas y su confianza, pero necesitaba el golpe de gracia, una prueba irrefutable que no solo los destruyera profesionalmente, sino que los encerrara. La guerra silenciosa estaba por terminar. Era hora de planificar la ejecución pública. El siguiente paso era obtener una confesión directa. Le di a Alejandro nuevas instrucciones para la próxima visita de Ricardo. Ya no se trataba de sembrar dudas, sino de cosechar la verdad. Durante su sesión, Alejandro adoptó un tono de confidencia, fingiendo preocuparse por el bienestar de Ricardo. Con la presión de la Junta y los problemas financieros, temo que todo esto te esté afectando, le dijo con falsa empatía. A veces pienso que tu plan original de proteger el patrimonio de la inestabilidad de Isabela era lo más sensato. Desesperado por encontrar un aliado, por validar sus acciones ante alguien, Ricardo mordió el anzuelo. Con una arrogancia agotada, se jactó de cómo había orquestado todo, de cómo la frase «las locas no administran herencias» había sido su idea genial. Cada palabra fue capturada por el pequeño dispositivo de grabación en el bolsillo de Alejandro. Lo tenía. Tenía la bala de plata que pondría fin a todo. Con la grabación de su confesión en mi poder, sentí un cambio tectónico en el equilibrio de poder. Ya no estaba simplemente reaccionando. Ahora era yo quien dictaba el ritmo de la guerra. Tenía las pruebas financieras, el testimonio médico de mi cordura y, ahora, su propia voz condenándolo. Podría haber terminado el juego en ese mismo instante, pero la victoria no se trataba solo de justicia, sino de aniquilación. Quería que su caída fuera tan espectacular y humillante como el pedestal en el que se había colocado. Sabía que un hombre como Ricardo, acorralado y despojado de su poder financiero, no se rendiría. Se volvería más peligroso, más imprudente. Estaba esperando su próximo movimiento, sabiendo que la desesperación lo llevaría a cometer el error final y fatal que yo necesitaba para justificar su destrucción total. No tuve que esperar mucho. La presión de la auditoría interna se estaba volviendo insoportable para él. Sus aliados en el consejo, antes tan leales, ahora lo trataban con una frialdad cortés que presagiaba el abandono. El dinero se había agotado y sus acreedores se estaban impacientando. Ricardo era un rey cuyo reino se desmoronaba ladrillo a ladrillo, y en su pánico solo vio una solución. La fuente original de sus problemas tenía que desaparecer, no solo legalmente, sino de verdad. Su siguiente paso no fue estratégico, fue un acto de pura y brutal desesperación. Decidió que si no podía probar que yo estaba loca, entonces se aseguraría de que me volviera loca. Su arrogancia era tan vasta que creía poder corromper a la única persona que se interponía en su camino. Mi médico, mi aliado, mi Alejandro. La reunión tuvo lugar en el pequeño consultorio de Alejandro dentro de la clínica, un espacio que se había convertido en nuestro cuartel general secreto. Ricardo llegó con una sonrisa forzada, llevando un costoso maletín de cuero que parecía fuera de lugar con su aspecto demacrado. Alejandro, siguiendo mis instrucciones, mantuvo su fachada de profesionalismo preocupado. Ricardo comenzó con rodeos, hablando de mi falta de progreso, de su profunda preocupación por mi bienestar. Era una actuación patética, el preludio de una propuesta vil. Yo ya sabía lo que venía. Había anticipado que, al verse sin opciones, intentaría convertir a mi carcelero en su verdugo. Su falta de imaginación era casi tan insultante como su traición. Estaba a punto de cruzar una línea de la que no habría retorno. Finalmente, abrió el maletín. Dentro no había documentos, sino fajos de billetes. «Doctor Reyes», dijo Ricardo, su voz bajando a un susurro conspirador. «Entiendo que su salario aquí es modesto. Quiero asegurarme de que Isabela reciba el mejor cuidado posible.
Un tratamiento más, definitivo. La oferta quedó suspendida en el aire, repugnante y clara. No estaba pidiendo un segundo diagnóstico. Estaba contratando un sicario químico. Quería que Alejandro me administrara fármacos que me incapacitaran permanentemente, que convirtieran su mentira en una realidad biológica. Quería borrarme, destruir mi mente para que su crimen quedara sepultado bajo un diagnóstico irrefutable. La grabación de Alejandro capturó cada palabra, cada matiz de su monstruosidad, el sonido de un alma vendiéndose por un imperio que ya no le pertenecía. Alejandro jugó su papel a la perfección. Fingió dudar, citando la ética médica, solo para permitir que Ricardo se incriminara aún más. Piense en ello como un acto de misericordia, insistió Ricardo, su desesperación haciéndolo torpe. Ella está sufriendo. Esto la calmará, para siempre. Con una supuesta reticencia, Alejandro aceptó considerar la propuesta, sellando el trato con un apretón de manos. Cuando me entregó la grabación esa noche, no sentí rabia, sentí una calma gélida, la confirmación final de que cualquier piedad que pudiera haber albergado era una debilidad que ya no podía permitirme. Ricardo no solo quería mi fortuna, quería mi vida, mi esencia. Su sentencia estaba firmada, y yo sería la jueza, el jurado y la ejecutora. La guerra por el dinero y el poder se había convertido en una lucha por la supervivencia. Creyendo erróneamente que había comprado la lealtad de Alejandro, Ricardo y Valeria se sintieron envalentonados. Pensaron que tenían tiempo antes de que el nuevo tratamiento surtiera efecto y decidieron lanzar un ataque preventivo en un nuevo frente: la opinión pública. Su objetivo era cimentar la narrativa de mi locura tan profundamente en la conciencia colectiva que, cuando finalmente me silenciaran, nadie lo cuestionaría. Su método fue tan cruel como cobarde. Decidieron falsificar mi voz, mis pensamientos más íntimos. Crearon un diario, una obra de ficción diseñada para pintarme no solo como inestable, sino como una mujer patética, obsesiva y delirante. Era un intento de asesinar mi carácter antes de que intentaran destruir mi mente. El diario era una obra maestra de la villanía. Valeria, con su talento para la manipulación de imágenes, usó fragmentos de mis viejas cartas y notas, imitando mi caligrafía para crear pasajes completamente nuevos. Escribieron sobre mi supuesta obsesión con la memoria de mi padre, convirtiendo mi amor y respeto en un delirio necrófilo. Inventaron entradas paranoicas sobre conspiraciones en el consorcio, describiendo mi aguda visión para los negocios como una manía persecutoria. Incluso incluyeron pasajes humillantes sobre mi vida personal con Ricardo, detallando una supuesta dependencia emocional que me hacía incapaz de funcionar sin él. Cada página era una profanación, una invasión diseñada para despojarme de mi dignidad y presentarme al mundo como un caso perdido. Una vez que su obra de ficción estuvo completa, la filtraron al tabloide más carroñero del país, La Verdad Desnuda, un periódico conocido por su falta de escrúpulos y su sed de escándalos. El periodista que recibió el material, un hombre llamado Mateo Vargas, no hizo preguntas. Vio la historia del año, la heredera multimillonaria, hermosa y trágica, que había perdido la cabeza. La primera portada fue un golpe brutal. Una foto mía de un evento de gala, sonriente y feliz, junto a un titular sensacionalista a toda página: El diario secreto de la heredera rota. Mi padre me habla desde la tumba. Fue una humillación a escala nacional, diseñada para aplastarme y aislarme por completo. Alejandro me mostró el periódico con una expresión sombría, esperando una reacción de dolor o de ira. Pero al ver mi rostro en la portada, rodeado de mentiras tan viles, no sentí desesperación. Sentí una extraña y salvaje euforia. Ricardo y Valeria, en su arrogancia, habían cometido el error táctico más grande de todos. Habían sacado nuestra guerra privada de las sombras de las salas de juntas y las clínicas de lujo, y la habían arrojado bajo el foco cegador de la atención pública. Creían que me estaban acorralando, pero no se dieron cuenta de que acababan de entregarme el escenario más grande del mundo para mi acto final. El público ahora estaba mirando,
y yo me aseguraría de darles un espectáculo que nunca olvidarían. Mi primer instinto no fue desmentir la historia. Eso sería jugar a la defensiva, una posición que ya no ocupaba. En cambio, le di instrucciones precisas al señor Ferrer. Debía emitir un comunicado de prensa breve y cuidadosamente redactado. No negaba la autenticidad del diario, ni la confirmaba. Simplemente declaraba: la familia de la Torre está profundamente consternada por la cruel filtración de los escritos personales y vulnerables de Isabela durante un momento de inmenso dolor. Pedimos privacidad mientras ella se concentra en su recuperación. La declaración era una obra de arte de la manipulación. Me pintaba como la víctima, no de la locura, sino de una explotación despiadada, y sutilmente ponía en duda la moralidad de quienquiera que hubiera filtrado un documento tan sensible. Mientras tanto, Ricardo y Valeria se deleitaban en su aparente victoria. Dieron una entrevista exclusiva a una cadena de televisión nacional, interpretando los papeles del esposo devoto y la amiga leal hasta el final. Ricardo, con lágrimas de cocodrilo en los ojos, habló de su dolor al ver a la mujer que amaba desvanecerse. Valeria, con una seriedad solemne, confirmó que había presenciado mi comportamiento errático durante meses, pero que lo había mantenido en secreto por lealtad. Cada palabra que pronunciaban era una mentira, y cada mentira estaba siendo grabada, archivada y añadida a mi creciente arsenal de pruebas. Estaban tejiendo la soga con la que los colgaría, y lo hacían en vivo, para todo el país. El escándalo público tuvo el efecto exacto que Ricardo deseaba, pero por razones que él no podía comprender. El consejo directivo del consorcio de la Torre entró en pánico. La imagen de la empresa estaba intrínsecamente ligada al apellido de la Torre, y ahora ese apellido estaba siendo arrastrado por el fango de los tabloides. Los accionistas estaban nerviosos. La prensa de negocios hacía preguntas incómodas. La estabilidad de la compañía estaba en juego. Necesitaban tomar una medida drástica para calmar las aguas y reafirmar el control. Ricardo, viendo esto, creyó que su momento había llegado. Pensó que el caos que había creado era la oportunidad perfecta para consolidar su poder de una vez por todas. Con una audacia nacida de su supuesta ventaja, Ricardo solicitó una reunión de emergencia de la junta directiva. Su propuesta era simple y directa. Dadas las circunstancias incapacitantes de su esposa, que ahora eran de dominio público, él, como su cónyuge y miembro experimentado del consejo, debía ser nombrado CEO interino y se le debía otorgar un poder notarial absoluto sobre la totalidad de los activos de la Torre. Era el jaque mate que había planeado desde el principio. Usaría el escándalo que él mismo fabricó como justificación para tomar el control total, presentándose como el salvador que estabilizaría la empresa en tiempos de crisis. La Junta, desesperada por una solución, fijó la reunión para el final de la semana. Esa fue la invitación que había estado esperando. El escenario estaba listo, el público estaba atento, y los villanos habían anunciado su acto final. Mi guerra silenciosa, librada desde las sombras de una habitación de clínica, estaba a punto de convertirse en una ejecución pública. Le comuniqué a Alejandro que era el momento. Presentó mi extraordinaria mejoría al comité de la clínica, argumentando que mi exposición al escándalo, en lugar de hundirme, me había dado una claridad de propósito. Recomendó mi alta inmediata, justo a tiempo para que pudiera asistir a la reunión que decidiría mi destino. El comité, influenciado por la reputación de Alejandro y mis semanas de comportamiento dócil, aceptó. Las puertas de mi jaula dorada se abrieron. Los 2 días previos a la reunión fueron un torbellino de preparación metódica. El señor Ferrer y yo trabajamos sin descanso en su despacho, un santuario de caoba y cuero que olía a vieja lealtad. Organizamos las pruebas en una presentación digital devastadora. La primera diapositiva era una captura de pantalla de la videollamada, con la frase «Las locas no administran herencias», subtitulada en negrita. Le seguían los esquemas del fraude financiero, las transferencias offshore, las facturas infladas. Luego, el audio nítido de Ricardo,
intentando sobornar a Alejandro para que me drogara. Y para el gran final, un montaje de sus entrevistas televisivas, yuxtapuestas con la evidencia que probaba que cada palabra era una mentira. No era una defensa, era un ataque nuclear. La mañana de la reunión, me vestí con el cuidado de un general preparándose para la batalla. Elegí un traje de pantalón de color rojo sangre, una armadura de seda y poder. Mi cabello estaba recogido en un moño severo y mi maquillaje era mínimo, pero afilado. Cuando me miré al espejo, la mujer que me devolvió la mirada ya no era la esposa confiada ni la paciente rota. Era Isabela de la Torre, heredera de un imperio y arquitecta de una venganza que sería recordada. No sentía nervios, solo un frío y absoluto propósito. La mujer que Ricardo había intentado borrar estaba a punto de recordarle, y a todo el mundo, exactamente quién era ella. El señor Ferrer me recogió, su rostro una máscara de determinación sombría. Alejandro nos encontraría allí, no como mi médico, sino como mi testigo clave. Mientras nuestro coche se deslizaba por las calles de la ciudad hacia el imponente edificio del Consorcio de la Torre, repasé el plan una última vez en mi mente. Cada paso, cada palabra, cada pausa dramática estaba coreografiada. No iba a suplicar por mi compañía o mi fortuna. Iba a reclamar lo que era mío y a quemar a los usurpadores en el proceso. El dolor y la traición se habían forjado en un arma, y yo estaba a punto de descargarla directamente en el corazón de su arrogancia. Al llegar al edificio, una horda de periodistas nos rodeó, gritando preguntas sobre el diario y mi salud mental. Ignoré el caos, caminando con la cabeza en alto, mi mirada fija en la entrada. Dejé que tomaran sus fotos. Quería que el mundo entero tuviera una imagen clara de la mujer a la que habían llamado loca, justo antes de que vieran a esa misma mujer desmantelar a sus enemigos. La humillación pública que me habían infligido estaba a punto de volverse contra ellos con una fuerza que no podrían haber imaginado. Estaban a punto de aprender que subestimarme no había sido solo un error, había sido su fin. Cuando entré en la sala de juntas, el silencio fue instantáneo y total. Todos los miembros del consejo estaban allí, sus rostros una mezcla de curiosidad, lástima y aprensión. En la cabecera de la mesa, Ricardo me miró, su expresión de sorpresa rápidamente reemplazada por una sonrisa condescendiente. A su lado, Valeria parecía un gato que se había tragado al canario. Creyeron que mi presencia era el último acto desesperado de una mujer derrotada. No sabían que no había venido a defenderme. Había venido a tomar el control. Me senté en el asiento vacío directamente frente a él, el que había pertenecido a mi padre, y le devolví la sonrisa con una promesa de hielo y fuego. Ricardo, recuperando la compostura, comenzó la reunión. Su voz era grave, llena de falsa pena mientras hablaba de la trágica situación y la necesidad de un liderazgo fuerte y estable. Proyectó en la pantalla gigante la portada del tabloide con mi cara. Como pueden ver, dijo con un suspiro dramático, la evidencia de la inestabilidad de mi esposa es, lamentablemente, irrefutable. La junta murmuró, algunos asintiendo con compasión. Él creía que estaba presentando su caso. En realidad, me estaba cediendo el escenario, colocando la primera pieza de mi propia presentación. Su arrogancia era el combustible que encendería su propia pira funeraria. Dejé que terminara su discurso. Dejé que se deleitara en su momento de aparente triunfo, observando cómo los miembros del consejo comenzaban a aceptar su narrativa. El silencio que siguió a sus palabras fue pesado, expectante. Todos los ojos se volvieron hacia mí, esperando lágrimas o un arrebato. En cambio, me levanté lentamente, con una calma que pareció inquietarlos. Me acerqué al podio, saqué una pequeña unidad USB de mi bolsillo y la inserté en la computadora. Gracias, Ricardo, por esa conmovedora introducción, dije, mi voz resonando clara y firme en la sala. Ahora, si me permiten, me gustaría presentar algunas pruebas propias. La película estaba a punto de comenzar. La primera imagen que apareció en la pantalla fue la de Ricardo, sonriente y exultante, en su estudio. El audio llenó la sala, su voz clara como el cristal diciendo,
No te preocupes, el juez se tragará todo. Las locas no administran herencias. El sonido colectivo de la sala conteniendo la respiración fue ensordecedor. La sonrisa de Ricardo se desvaneció, reemplazada por una máscara de pánico y confusión. Valeria se puso pálida como un fantasma. La junta directiva los miraba, sus expresiones de lástima transformándose en shock y luego en una creciente furia. Apenas había comenzado, y su mundo ya estaba en llamas. Continué sin piedad, pasando de una prueba a otra. Mostré los diagramas de flujo de sus empresas fantasma, las transferencias bancarias a cuentas en paraísos fiscales, los contratos inflados. Con cada diapositiva, narraba sus crímenes con una voz desapasionada y analítica, como si estuviera presentando un informe trimestral. No había emoción, solo hechos fríos y duros. Desmantelé su reputación, su carrera y su coartada pieza por pieza, frente a las mismas personas a las que había intentado impresionar y estafar. El hombre carismático y seguro de sí mismo se encogió en su silla, convirtiéndose en un criminal expuesto. Luego, llegó el audio de su intento de soborno. La sala escuchó en un silencio sepulcral cómo mi esposo le pedía a mi médico que me drogara hasta la incapacidad permanente. Varios miembros del consejo jadearon de horror. La señora Morales, la aliada de mi padre, miró a Ricardo con un desprecio tan puro que podría haberlo convertido en piedra. En ese momento, las puertas de la sala de juntas se abrieron y el doctor Alejandro Reyes entró, asintiendo con la cabeza para confirmar la autenticidad de la grabación y su disposición a testificar bajo juramento. El golpe fue devastador, una combinación perfecta de evidencia digital y testimonio humano que no dejaba lugar a dudas. Para el golpe de gracia, proyecté el montaje de sus entrevistas televisivas. La pantalla se dividió, mostrando a Ricardo llorando por mi enfermedad a la izquierda, y los extractos de su cuenta bancaria mostrando retiros masivos para Valeria a la derecha. Mostré a Valeria hablando de mi comportamiento errático, junto a correos electrónicos en los que ella y Ricardo planeaban la fabricación del diario. Expuse su hipocresía en alta definición, usando sus propias palabras y acciones para condenarlos ante el tribunal de la Junta y, ni por extensión, del mundo. La humillación no fue solo profesional, fue total y absoluta. Cuando la presentación terminó, un silencio atronador se apoderó de la sala. Ricardo estaba lívido, temblando de una rabia impotente. Valeria simplemente miraba al vacío, completamente rota. Me volví hacia la junta, mi voz ahora resonando con el poder innegable de la verdad. Como pueden ver, dije, repitiendo las palabras de Ricardo, pero con un significado completamente diferente. La evidencia es, de hecho, irrefutable. Miré directamente a mi esposo y pronuncié las últimas palabras que escucharía de mí en esa sala. Se acabó, Ricardo. En ese instante, supe que no solo había ganado la guerra, había arrasado el campo de batalla. La señora Morales fue la primera en moverse. Se levantó. Su rostro era una máscara de furia justa. Seguridad, dijo con una voz que no admitía discusión. Antes de que Ricardo o Valeria pudieran reaccionar, 2 guardias entraron en la sala. No había a dónde correr. Estaban atrapados en la misma sala donde habían planeado cimentar su victoria. La ironía era tan espesa que casi se podía saborear. Los vi siendo escoltados fuera, sus rostros una mezcla de incredulidad y terror. No dijeron nada. Su arrogancia había sido silenciada permanentemente por el peso aplastante de la verdad. Mientras se los llevaban, el señor Ferrer entregó discretamente copias del dossier de pruebas a los detectives que ya esperaban convenientemente en el pasillo. Los cargos serían extensos: fraude, malversación, conspiración para cometer un delito grave, privación ilegal de la libertad. Los padres de Ricardo, cuyos testimonios falsos formaban parte de las pruebas, también serían implicados. No estaba destruyendo solo a un hombre y a su amante. Estaba desmantelando toda una red de codicia y engaño. La casa de naipes que habían construido con tanto cuidado se había derrumbado con un solo soplo. Con los villanos fuera de escena, me volví hacia la junta. Esperaba un silencio incómodo. Quizás disculpas.
En cambio, la señora Morales comenzó a aplaudir, lenta y deliberadamente. Luego, otro miembro del consejo se unió, y otro, hasta que toda la sala se llenó con el sonido de una ovación de pie. No aplaudían a una víctima que había sobrevivido. Aplaudían a una líder que había protegido su legado con una estrategia brillante y una ejecución impecable. En ese momento, no solo recuperé mi compañía, reclamé mi trono. La loca, que no podía administrar herencias, estaba a punto de mostrarles cómo se dirigía un imperio. Meses después, el paisaje de mi vida era irreconocible. Ricardo y Valeria fueron condenados en un juicio que dominó los titulares durante semanas. Sus sentencias fueron largas, un final apropiado para su ambición desmedida. La familia Balbuena quedó en la ruina, tanto financiera como socialmente, un paria en los círculos que tanto anhelaban. La justicia, aunque tardía, había sido absoluta. El nombre de la torre, lejos de quedar manchado, se convirtió en un sinónimo de resiliencia y poder. Había purgado el veneno, y la empresa estaba prosperando bajo mi liderazgo como la nueva CEO. Mi oficina, la misma que había pertenecido a mi padre, ahora tenía vistas panorámicas de la ciudad. Era un recordatorio constante de hasta dónde había llegado. Ya no era una sombra, ni un apoyo, ni una víctima. Era la fuerza motriz de mi propio destino. Alejandro a menudo me visitaba, no como médico, sino como amigo, como el aliado que había permanecido a mi lado en la oscuridad. Nuestra relación era algo nuevo, construido sobre una base de respeto mutuo y experiencias compartidas, un futuro posible que explorábamos sin prisas. La mujer que fui había muerto en aquel pasillo, pero la que renació de sus cenizas era más fuerte, más sabia y, finalmente, libre. Cuando entré en la sala de juntas, el silencio fue instantáneo y total. Todos los miembros del consejo estaban allí, sus rostros una mezcla de curiosidad, lástima y aprensión. En la cabecera de la mesa, Ricardo me miró, su expresión de sorpresa rápidamente reemplazada por una sonrisa condescendiente. A su lado, Valeria parecía un gato que se había tragado al canario. Creyeron que mi presencia era el último acto desesperado de una mujer derrotada. No sabían que no había venido a defenderme. Había venido a tomar el control, flanqueada por mi abogado, el señor Ferrer, y mi testigo clave, el doctor Alejandro Reyes. Caminé con una calma glacial. Me senté en el asiento vacío directamente frente a él, el que había pertenecido a mi padre, y le devolví la sonrisa con una promesa de hielo y fuego. El tablero de ajedrez estaba dispuesto, y ellos no tenían idea de que ya estaban en jaque. Ricardo, recuperando la compostura, comenzó la reunión. Su voz era grave, llena de falsa pena mientras hablaba de la trágica situación y la necesidad de un liderazgo fuerte y estable. Proyectó en la pantalla gigante la portada del tabloide con mi cara. Como pueden ver, dijo con un suspiro dramático. La evidencia de la inestabilidad de mi esposa es, lamentablemente, irrefutable. La junta murmuró, algunos asintiendo con compasión. Él creía que estaba presentando su caso para salvar a la empresa del caos que él mismo había orquestado. En realidad, me estaba cediendo el escenario, colocando la primera pieza de mi propia presentación. Su arrogancia era el combustible que encendería su propia pira funeraria. Y yo observaba con una fría diversión mientras él mismo encendía la cerilla, deleitándose en su inminente e imaginaria coronación. Dejé que terminara su discurso. Dejé que se deleitara en su momento de aparente triunfo, observando cómo los miembros del consejo comenzaban a aceptar su narrativa. El silencio que siguió a sus palabras fue pesado, expectante. Todos los ojos se volvieron hacia mí, esperando lágrimas o un arrebato. En cambio, me levanté lentamente, con una calma que pareció inquietarlos. Me acerqué al podio, saqué una pequeña unidad USB de mi bolsillo y la inserté en la computadora. Gracias, Ricardo, por esa conmovedora introducción, dije, mi voz resonando clara y firme en la sala. Ahora, si me permiten, me gustaría presentar algunas pruebas propias. La primera imagen que apareció en la pantalla fue la de Ricardo, sonriente y exultante, en su estudio. El audio llenó la sala,
su voz clara como el cristal diciendo: «No te preocupes, el juez se tragará todo. Las locas no administran herencias». La película estaba a punto de comenzar. El sonido colectivo de la sala conteniendo la respiración fue ensordecedor. La sonrisa de Ricardo se desvaneció, reemplazada por una máscara de pánico y confusión. Valeria se puso pálida como un fantasma. La junta directiva los miraba, sus expresiones de lástima transformándose en shock y luego en una creciente furia. Apenas había comenzado, y su mundo ya estaba en llamas. Continué sin piedad, pasando de una prueba a otra. Mostré los diagramas de flujo de sus empresas fantasma, las transferencias bancarias a cuentas en paraísos fiscales, los contratos inflados. Con cada diapositiva, narraba sus crímenes con una voz desapasionada y analítica, como si estuviera presentando un informe trimestral. No había emoción, solo hechos fríos y duros. Desmantelé su reputación, su carrera y su coartada pieza por pieza, frente a las mismas personas a las que había intentado impresionar y estafar. Luego llegó el audio de su intento de soborno. La sala escuchó en un silencio sepulcral cómo mi esposo le pedía a mi médico que me drogara hasta la incapacidad permanente, que me convirtiera en la mujer rota que él pretendía que yo era. Varios miembros del consejo jadearon de horror. La señora Morales, la aliada de mi padre, miró a Ricardo con un desprecio tan puro que podría haberlo convertido en piedra. En ese momento, las puertas de la sala de juntas se abrieron y el doctor Alejandro Reyes dio un paso al frente, asintiendo con la cabeza para confirmar la autenticidad de la grabación y su disposición a testificar bajo juramento. El golpe fue devastador, una combinación perfecta de evidencia digital y testimonio humano que no dejaba lugar a dudas. Su crimen ya no era solo financiero, era monstruoso. Para el golpe de gracia, proyecté el montaje de sus entrevistas televisivas. La pantalla se dividió, mostrando a Ricardo llorando por mi enfermedad a la izquierda, y los extractos de su cuenta bancaria mostrando retiros masivos para Valeria a la derecha. Mostré a Valeria hablando de mi comportamiento errático, junto a correos electrónicos en los que ella y Ricardo planeaban la fabricación del diario. Expuse su hipocresía en alta definición, usando sus propias palabras y acciones para condenarlos ante el tribunal de la Junta y, por extensión, del mundo. La humillación no fue solo profesional, fue total y absoluta. Estaban desnudos, despojados de sus mentiras, revelados como los parásitos que eran, y todo el mundo lo estaba viendo en tiempo real. Cuando la presentación terminó, un silencio atronador se apoderó de la sala. Ricardo estaba lívido, temblando de una rabia impotente. Valeria simplemente miraba al vacío, completamente rota. Me volví hacia la junta, mi voz ahora resonando con el poder innegable de la verdad. «Como pueden ver», dije, repitiendo las palabras de Ricardo pero con un significado completamente diferente. «La evidencia es, de hecho, irrefutable». Miré directamente a mi esposo y pronuncié las últimas palabras que escucharía de mí en esa sala. «Se acabó, Ricardo». La señora Morales fue la primera en moverse. Se levantó. Su rostro era una máscara de furia justa. «Seguridad», dijo con una voz que no admitía discusión. Antes de que pudieran reaccionar, 2 guardias entraron y los escoltaron fuera. Sus rostros una mezcla de incredulidad y terror. Mientras se los llevaban, el señor Ferrer entregó discretamente copias del dossier de pruebas a los detectives que ya esperaban convenientemente en el pasillo. Los cargos serían extensos: fraude, malversación, conspiración para cometer un delito grave, privación ilegal de la libertad. Con los villanos fuera de escena, me volví hacia la junta. Esperaba un silencio incómodo, quizás disculpas. En cambio, la señora Morales comenzó a aplaudir, lenta y deliberadamente. Luego, otro miembro del consejo se unió, y otro, hasta que toda la sala se llenó con el sonido de una ovación de pie. No aplaudían a una víctima que había sobrevivido. Aplaudían a una líder que había protegido su legado con una estrategia brillante y una ejecución impecable. En ese momento, no solo recuperé mi compañía, reclamé mi trono. Las loca,
que no podía administrar herencias, estaba a punto de mostrarles cómo se dirigía un imperio. El aplauso se extinguió, pero la resonancia de mi victoria permaneció en el aire, densa y palpable. Los miembros del consejo ya no me miraban con lástima, sino con una mezcla de asombro y un saludable temor. En el lapso de una hora, había pasado de ser el tema de un escándalo lamentable a la fuerza indiscutible en esa sala. La señora Morales, con una sonrisa de acero que habría enorgullecido a mi padre, se levantó y propuso una votación de emergencia, no para considerar la petición de Ricardo, sino para nombrarme CEO interina del Consorcio de la Torre, con efecto inmediato. La votación fue unánime. No fue una concesión, fue un reconocimiento del poder. Mientras aceptaba, mi mirada se posó en la puerta por la que se habían llevado a Ricardo. No sentí triunfo, sino la fría y silenciosa satisfacción de un tablero de ajedrez finalmente despejado. La partida había terminado. El tsunami legal que desaté fue inmediato y de una escala que ni Ricardo ni sus cómplices podrían haber anticipado. Mientras salía del edificio, ya no como una sospechosa, sino como la líder de un imperio, el enjambre de periodistas que antes me acosaba ahora me abría paso con respeto. Los flashes de sus cámaras ya no se sentían como ataques, sino como el anuncio de una nueva era. Esa misma tarde, las noticias estallaron con los detalles de los arrestos: fraude corporativo, malversación de fondos, conspiración para cometer secuestro, perjurio. La lista era larga, y cada cargo estaba respaldado por una montaña de pruebas irrefutables. El señor Ferrer, con una eficiencia despiadada, se aseguró de que no quedara ni una sola piedra legal sin remover. La destrucción de la Casa Balbuena no sería solo social o financiera, sería total, sistemática y sancionada por la ley. El juicio no fue una batalla, sino una coronación forense de mi venganza. Me senté en la primera fila, no como una víctima llorosa, sino como la principal arquitecta de la acusación. Observé cómo Ricardo y Valeria, despojados de su brillo artificial y vestidos con trajes baratos, se encogían en el banquillo de los acusados. Sus intentos de culparse mutuamente fueron patéticos, una última danza de traición que solo sirvió para sellar su destino. Alejandro testificó con una calma profesional que desmanteló por completo su defensa. Cuando reprodujeron las grabaciones en la corte, un silencio sepulcral se apoderó de la sala. El público, que meses antes había leído sobre mi supuesta locura, ahora escuchaba la verdad de la boca de los propios monstruos. Su humillación pública, la misma que habían diseñado para mí, se completó bajo las luces fluorescentes de un tribunal. El martillo del juez no sonó como un simple golpe de madera, sino como el cerrojo final de sus tumbas. Ricardo fue sentenciado a 20 años de prisión por cargos económicos y conspiración, una vida entera tras las rejas. Valeria recibió 15 años, su belleza marchitándose ante la perspectiva de una celda de concreto. Los padres de Ricardo, declarados culpables de perjurio y complicidad, recibieron sentencias menores, pero su castigo real fue la ruina social y la vergüenza pública que los seguiría por el resto de sus días. Al escuchar las sentencias, no sentí una oleada de alegría. Sentí la satisfacción fría y metódica de una ecuación matemática que finalmente se había resuelto. El universo, que había estado desequilibrado por su traición, finalmente había vuelto a su orden natural. La justicia no había sido ciega, había sido quirúrgica. La caída de la Casa Balbuena fue tan silenciosa como brutal, con Ricardo en prisión. Las demandas colectivas de los accionistas estafados y los acreedores impacientes cayeron sobre ellos como una avalancha. Cada activo que habían acumulado, cada propiedad que habían ostentado, fue liquidado para pagar las deudas y las multas. Su nombre, que alguna vez intentaron asociar con el poder de los de la Torre, se convirtió en sinónimo de desgracia. Los amigos que los rodeaban en sus días de gloria se desvanecieron como fantasmas, dejando a la familia en un aislamiento absoluto. Intentaron robar mi herencia, un imperio construido a lo largo de generaciones, y en el proceso perdieron hasta el último centavo de su propio y modesto mundo. La ironía era tan perfecta que casi parecía escrita por un dramaturgo vengativo.
Mi primer día como CEO oficial del consorcio de la Torre no fue una celebración, sino una declaración de intenciones. Me senté en la silla de caoba de mi padre, no como su hija, sino como su sucesora legítima, una posición que me había ganado a través del fuego. Mi primera reunión con el equipo ejecutivo fue breve y directa. No hablé de mi terrible experiencia personal. Hablé de eficiencia, integridad y una visión de futuro implacable. Describí planes para reestructurar las divisiones comprometidas por Ricardo y lanzar nuevas iniciativas que había diseñado en el silencio de mi supuesta prisión. Vieron en mis ojos no a la mujer de los tabloides, sino a una estratega con un posgrado de Wharton y una voluntad de acero forjada en la traición. La era de ser subestimada había terminado para siempre. Mi primera orden del día fue una purga quirúrgica. Con una precisión que sorprendió al consejo, identifiqué y despedí a cada ejecutivo, gerente y asociado que había sido cómplice, ya sea por acción o por inacción, en el fraude de Ricardo. No hubo segundas oportunidades ni paquetes de indemnización generosos. Fueron escoltados fuera del edificio con la misma falta de ceremonia con la que yo fui escoltada fuera de mi casa. En su lugar, ascendí a talentos internos que habían sido pasados por alto, personas leales a la visión de mi padre y a la integridad de la empresa. Reconstruí la estructura de poder del consorcio no solo sobre una base de competencia, sino también de una lealtad inquebrantable. El mensaje era claro. La traición ya no tendría lugar en el imperio de la Torre. La prensa, siempre hambrienta de una buena historia, me rebautizó. La heredera rota desapareció de los titulares, reemplazada por apodos como la Dama de Hierro de la Torre o la Fénix Corporativa. Acepté una única entrevista con la revista de negocios más prestigiosa del país, no para contar mi historia de dolor, sino para delinear mi estrategia de crecimiento para el consorcio. Cuando la periodista intentó desviarse hacia los detalles sensacionalistas del escándalo, la detuve con una mirada fría. El pasado ha sido debidamente archivado en los tribunales. Dije, yo estoy interesada en el futuro. Permítame mostrarle los planos. Tomé el control total de mi narrativa, transformando mi historia de una tragedia personal a una leyenda de poder y resiliencia empresarial. La mansión, una vez escenario de mi traición, ahora era mi santuario. Hice que la redecoraran por completo, borrando cada vestigio de Ricardo, hasta que no quedó ni un solo recuerdo de su presencia. El estudio donde había escuchado su traición fue transformado en una biblioteca, un lugar de conocimiento y estrategia. Una noche, de pie en el gran salón, miré un retrato de mis padres. La cicatriz de la traición nunca desaparecería por completo, pero ya no era una herida abierta. Se había convertido en parte de mi armadura. La mujer ingenua que creía en los cuentos de hadas había muerto en esa casa, pero la reina que ahora caminaba por sus pasillos había nacido de sus cenizas, más sabia, más fuerte e infinitamente más peligrosa para cualquiera que se atreviera a desafiarla. Nuestra relación se transformó en el silencio que siguió a la tormenta. Alejandro ya no era mi salvador y yo ya no era una damisela en apuros. Éramos dos iguales, unidos por un pacto forjado en la crisis. Nuestras conversaciones pasaron de planes de batalla a debates sobre el mercado de valores y el futuro de la medicina. Una noche, durante una cena tranquila en un restaurante discreto, lejos de los ojos del mundo, me tomó la mano sobre la mesa. No hubo una gran declaración, solo un entendimiento silencioso. Él había visto lo peor de mi mundo y se había quedado. Había visto mi capacidad para la destrucción y no había retrocedido. En su mirada, no vi al exnovio de la universidad, sino a un compañero, un aliado cuya lealtad había sido probada con fuego. Era el comienzo de algo real, construido sobre la base más sólida de todas, la verdad. Para cimentar mi nuevo legado, tomé una decisión que resonaría mucho más allá de las salas de juntas. Usé una parte de los activos recuperados del fraude de Ricardo para establecer la Fundación de la Torre para la Justicia Legal. Su misión era simple: proporcionar representación legal de primer nivel a mujeres que habían sido víctimas de abuso legal y financiero,
mujeres que habían sido silenciadas y despojadas de su poder por un sistema que a menudo favorece a los hombres ricos y poderosos. No era caridad. Era un acto de guerra contra el tipo de injusticia que casi me destruye. Convertí el arma que usaron en mi contra. La frase, "las locas no administran herencias", en el grito de guerra para una legión de mujeres que se levantarían para reclamar lo que era suyo. Desde la ventana panorámica de mi oficina, la misma que había sido de mi padre, observo la ciudad extenderse bajo mis pies como un reino. El sol poniente baña los rascacielos en oro, y no veo solo edificios, sino un tablero de posibilidades infinitas. La mujer que fui habría visto esta vista con el amor de su esposo a su lado, creyendo que esa era la cima de la felicidad. Pero la mujer que soy ahora la ve con la clara comprensión de que el verdadero poder no se comparte ni se delega. Se toma. No heredé simplemente una fortuna. La reclamé. No sobreviví a una traición. La usé como combustible para forjar un imperio a mi imagen y semejanza. Mi nombre es Isabela de la Torre, y esta es solo el comienzo de mi reinado.